Preste, por favor, muchísima atención al siguiente informe. ¿Sabía usted que la nicotina, componente del cigarro, afecta casi todos los órganos del cuerpo y su cotidiano consumo puede generar cáncer al pulmón, al esófago, laringe, boca, garganta, riñón y vista? A continuación, escuche los testimonios conmovedores de fumadores que han decidido contar sus historias para que otros no vean cómo la vida se hace humo. La nicotina es más adictiva que la cocaína porque ataca el cuerpo a través de la mente. Es ese humo que asesina la voluntad. Así hombres cultos e inteligentes se suicidan poco a poco y sabiendo que lo están haciendo no pueden dejarlo. Puede hasta vencer el amor más fuerte porque una madre podría matar a su hijo por él. Ha logrado entrar en la psiquis de sociedades enteras que lo aceptan y lo han hecho legal. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué tiene tanto poder? Nosotros lo vamos a explicar paso a paso, porque el cigarro elimina humanos más que cualquier guerra. ¿Miro? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Él es Isaac. Ay, Isaac, mucho gusto de conocerlo. ¿Podemos pasar? Pasen, pero esto está hecho un asco. No te preocupes. No te preocupes. ¿Y tu cenicero? Ay, al costado de mi cama, no es que me he hecho acá. ¿Solamente tienes uno? Es que solamente vivo yo. Cuando vivía con mis hijas sí había un montón por todos lados desperdigados. Pero aquí este es bien gordo, como tú lo ves. ¿Ya? ¿Ves? ¿Y esos puchos de cuántos días son? Esto debe ser de ayer en la noche y hoy día en la mañana. Se llama Clodomiro, pero prefiere que le digamos Miro. Él vive solo en un cuarto porque está separado de su esposa y aclara que el cigarro no tiene nada que ver con eso. Tiene 2 hijas mayores, una siente repulsión por el humo, la otra, lamentablemente, sí fuma. Hay mucha gente que fuma por hábito o por monería. Hay personas como yo que fumamos ya por vicio, o sea, inclusive a medianoche de repente puedo despertarme sintiendo la necesidad de un cigarro, me fumo un cigarro y me vuelvo a quedar dormido. Yo fumo una cantidad diaria porque es mi dosis de droga lo que necesito. Miro ha dejado que lo acompañemos al Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Él por primera vez va a hablar con doctores acerca del cigarro. Y no tiene miedo, dice, porque se siente fuerte y sano, a pesar de las 15.500 cajetillas aproximadamente que se ha fumado en su vida. Ahora que, por ejemplo, que vamos a entrar al doctor, ¿sí sientes un poquito de nervios? Sí. Antes cuando estábamos entrando te iba a decir, ya empezó un poco el nerviosismo y casualmente me está pidiendo en estos momentos un cigarro. ¿Y eres un cigarro? En ese momento que bajábamos del carro te iba a decir eso. Pasa electricidad. Vibra. Ay, ay, ay. Ah, sí, vibra, ¿Se vibra sus cuerdas vocales? ¿Qué? No tengo cuerdas vocales. Ah, no hay cuerdas. No hay. No necesitó fumar una cajetilla diaria para que le dé cáncer en la laringe. Don Jaime consumía 5 o 6 cigarros al día. ¿Usted recuerda cómo era su voz antes? Sí, un poco dificultad hablar y nunca nos dimos cuenta, ¿no? ¿Cómo llevaron ustedes, la familia, el hecho de que él tuviera eso? Ya te puedes imaginar cómo nos sentíamos todos, ¿no? Impotentes de poder comunicarnos con él. Él también se me puso depresivo. Usted que hemos pasado meses bastante... ¿Se comunicaba? Por medio de la escritura, él, ¿no? Por medio de la escritura. Ahora cuando siento el olor al cigarro, estoy muy papadito de su vida. Miro está esperando pasar su primera prueba con el neumólogo, mientras recuerda cómo empezó a fumar a los 15 años, por monería, como todos. Llegó a consumir 2 cajetillas diarias durante 16 años, pero luego tuvo que bajar la dosis por su trabajo. En el taxi, el cliente no quiere humo. Ahora fuma media cajetilla diaria. ¿Alguna molestia respiratoria? Molestia en particular no. Lo que sí tengo es que normalmente amanezco, por ejemplo, con mucha flema, un poco de flema, lo que le llaman tos de fumador a veces, y cuando tengo algún resfrío sí es muy difícil curar las toses porque
Lamentablemente el vicio puede más que uno, aunque esté con tos normalmente sigo fumando. Y son toses que demoran pues 30 días, 40 días para curarse con un resfriado. Y eso lo viene presentando desde hace más o menos 4 o 5 años. ¿Y con qué frecuencia durante el año? ¿Cuántos episodios de esos 30, 40 días? 2 o 3 al año. O sea, con regular frecuencia. Como primera medida inicial habrá que hacer una prueba de función pulmonar, que es una espirometría, que es una prueba bastante sencilla. En un solo soplido, ¿ya? Toma el hondo, aguante la respiración, póngase la horquilla. Cuando yo le digo, sople, no, sigue. No, Ha sido todo. claro, así es. Claro, o sea, ya falta de... 100% de función pulmonar es lo mínimo y normal que una persona debe tener. Los deportistas superan esto a 110 o 120%. Mientras menos porcentaje tengas, aumentan las probabilidades de tener cáncer. Tiene un 75% de una función pulmonar. Ahora, pero en 10 años esto va a seguir bajando. Suponiendo el supuesto muy difícil, pero el supuesto de que deje de fumar y que haga actividad física, esa cantidad de deterioro pulmonar puede mejorar. Puede mejorar con otros factores. O sea, el daño ya es irreversible. Miro ahora sí está preocupado. Jamás imaginó que la capacidad de sus pulmones había reducido un 25%. Tiene una nieta que sufre de los bronquios, tiene asma y recién se pregunta, ¿le afectará a ella aún más el cigarro? ¿Usted recuerda en qué momentos él dejaba de fumar? Había en un momento... Estaba muy grave con las bronquitis que le daban 2 veces al año, en la que escupía sangre. ¿Solo así dejaba de fumar? Solo así dejaba de fumar. Cuando Dora Varona conoció a Ciro Alegría, él tenía un cigarro en una mano y un daiquiri en la otra. Y le observé los dedos manchados y los dientes manchados. Y pensé, pobre hombre, tanto que vale este hombre y cómo destruye el templo de Dios que es su cuerpo. Había sido periodista, preso, político y fue en prisión donde fumó los peores cigarros de su existencia. En el exilio se convirtió en uno de los novelistas peruanos más importantes en el mundo. El Mundo, El Sancho y Ajeno ya lo había vuelto famoso y ya fumaba 4 cajetillas diarias cuando se casó con la poetisa cubana Dora Varona. Estábamos casados y yo estaba embarazada de mi Cecilia en Cuba. En Cuba por los mosquitos y el calor hace falta mosquitero, entonces es un tul grande como una casita. Dentro de eso era una neblina, él leía hasta las 3 de la madrugada o 4 en medio de esa neblina de fumar y fumar, y yo todo eso con mi barriguita me lo iba tragando. Y mi hija nació muy pequeñita y solo logró crecer hasta 1,45 m. ¿Solo 1,45 m? Sí, ella es muy grande espiritualmente, muy valiosa, y eso la hace olvidarse de su tamaño, pero es sumamente pequeña. Ciro Alegría primero perdió un pulmón, pero siguió fumando hasta que murió de un infarto y hemorragia cerebral. Dejó a Dora con 5 meses de embarazo. Esperaba a Diego, su 4º hijo. Cuando Diego tenía 15 años, murió exactamente de lo mismo que su padre. Porque nació con una afección, lógicamente, si él creció en medio del humo, con una afección cardíaca que no se la había descubierto, que era muy profunda. No fue el único intelectual, culto y reconocido que se suicidó poco a poco. Julio Ramón Ribeiro, considerado por los mejores el mejor peruano narrador de cuentos, sentía que no podía escribir si no fumaba. Yo dejé realmente durante 5 años, dejé el cigarrillo porque tuve una afección pulmonar, ¿no? Me prohibieron así terminantemente. Pero lo que ocurrió fue en esos 5 años no podía escribir. Entonces siempre que me sentaba frente a la máquina a escribir, notaba que algo me faltaba, ¿ves? ¿No? Había una mano ahí que se paseaba por el aire buscando algo, un objeto, ¿no? Entonces estaba tan ligado para mí el hecho de fumar al escribir porque eran inseparables. Entonces un día me dije, bueno, ¿qué tanto? O vives 5 años menos y empiezas a fumar, o te vas a pasar el resto de tu vida sin poder escribir. Entonces hice una elección así dramática, y bueno, me muero antes, pero voy a seguir escribiendo, ¿no?
Murió días después de recibir el premio Juan Rulfo con cáncer, y eso que su cuerpo resistió años de operaciones y tratamientos, pero su voluntad no se resistió a este humo. Miro conocía ya la historia de Ribeiro, pero solo ahora que se ha acercado a la realidad siente un poco de miedo, y con ese temor va a conversar con el psiquiatra. Recuerde que lo más peligroso de esta adicción es que ataca directamente la psiquis. Me ayuda a quitarme el sueño cuando estoy somnoliento, me ayuda a quitarme el hambre cuando estoy con hambre y no tengo tiempo de calor, me ayuda a combatir el frío cuando estoy con mucho frío y no tengo cómo abrigarme, y me ayuda a tranquilizar los nervios. En primer lugar, no es que le quita el sueño porque es una anfetamina, claro. No le quita el apetito porque es un anoréxico, no le da calor porque de alguna manera aumenta la combustión. El cigarrillo, sencillamente, lo que usted le da, entre comillas, es distraerlo. ¿Y ya han explicado cuántos minutos le quita cada cigarrillo? Lo he escuchado, pero digo, entonces sería, no lo tengo. Ya. Son 11 minutos que le quita por cada cigarrillo que usted fuma. A Miro se le hace difícil sacar la cuenta, son muchos cigarros los que ha fumado, 1500 cajetillas más o menos, serían como 6 años y medio de vida menos. Disfunción eréctil comienza a producir también el cigarrillo, sin dejar de lado también las otras alteraciones que a nosotros nos producen, ¿no? Y sin dejar de lado también el costo que esto nos genera. Estoy pensando un montón de cosas que antes de venir acá no pensaba. Ya. Hemos escuchado que ser fumador pasivo es más peligroso que fumar. Eso es falso. Lo que sí es cierto es que el humo de segunda mano, el humo que bota un fumador y que lo respira su hijo, amigo o él mismo, es peor que lo que aspira. ¿Por qué es peor? Porque la combustión que se genera del cigarro para afuera es de mayor temperatura que la que se genera del cigarro para adentro, a través del famoso filtro, que de filtro no tiene nada porque no protege. Estar a 2 metros de un fumador implica que el riesgo es mayor para la persona que está allí. El humo de un cigarro contiene 4.000 sustancias químicas, 120 son tóxicas, 60 producen cáncer, y no solo en los pulmones, 17 tipos de cáncer diferentes, en las mamas, en el útero, en el riñón, en la vejiga, en el hígado, entre otros. Tenemos sustancias tan peligrosas como el arsénico, que sirve para envenenar hormigas. No somos hormigas, pero nos envenenamos. Tenemos el butano, que es un combustible que utilizan los encendedores, también está dentro del humo del tabaco. Tenemos el cadmio, que es un contaminante muy fuerte que está hoy en día de moda hablar de las contaminaciones de las baterías del automóvil, por plomo y por cadmio, están ahí. Plomo también las tiene. Tenemos formol, lo que se usa para conservar cadáveres, está metido dentro del tabaco, y eso sirve para disecar tejidos. Miro ahora está con la nutricionista. Él quisiera aumentar de peso, pero con el cigarro es imposible. Además que aumentarán sus arrugas por el tabaco. Si tú fumas, vas a aumentar tu riesgo de tener osteoporosis. Entonces, a la primera que tú estás caminando, te caes, tus huesos se van a romper mucho más fácil. Y lo que hace el tabaco es deformar o modificar el ADN que hay en los espermatozoides, aumentando la frecuencia de niños con cáncer, de los futuros niños con cáncer. Después de todo, Clodomiro no sabe si podrá dejar el vicio o seguirá matándose. En el mundo se vende más tabaco que medicinas y mueren 10.000 personas al año por el cigarro. Se estima que para el 2020 habrán 500 millones de humanos muertos por esta droga, además de los enfermos o amputados. En los países desarrollados, los impuestos han subido para las tabacaleras y eso ha hecho que estas empresas estén invirtiendo más en sociedades de Sudamérica. Hoy los peruanos comienzan a fumar desde los 9 años y ya son adictos en la juventud. Dicen que dejar de fumar es casi imposible, pero lo que sí pueden ser es no permitir que nadie, pero nadie, fume delante de usted. En nuestro país se han iniciado campañas contra el consumo indiscriminado de cigarrillos, pero la verdad es que aún son muy tibias y estas campañas están en ciernes todavía. Lo cierto, y las estadísticas lo dicen, es que fumar grandes cantidades de cigarrillo, de tabaco, es ser potenciales enfermos de cáncer. La guerra está declarada por el cigarro, no dejemos que siga matando gente.